¿Lo que está sucediendo hoy en el mundo es porque Dios está enojado? Muchas personas ven a Dios simplemente como un Padre amoroso y misericordioso, siempre dispuesto a perdonar los errores de sus hijos y darles una segunda oportunidad. Y ciertamente Dios es así, pero no se limita solo a eso. A diferencia de lo que muchas predicaciones y libros dicen, la Biblia deja claro que Dios también se enoja. Entender esto es muy importante para comprender quién es Él, quiénes somos nosotros y qué debemos hacer para tener una relación con Él. A diferencia del enojo humano, que es impulsivo y vengativo, la ira de Dios es justa. Esta ira sirve para mostrar que necesitamos corregir nuestras vidas y que el mal no vale la pena. En resumen, la ira de Dios es una reacción al pecado que tiene un poder destructivo, y si Él no se enojara sería cómplice de la maldad del hombre. Por eso la Biblia dice que el Señor es santo y justo y que el pecador merece enfrentar las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Dado que muchos cristianos pueden no conocer esta característica de Dios, quiero revelar toda la verdad en este video. Entonces, comencemos. El Antiguo Testamento está lleno de historias donde naciones enteras fueron castigadas por dos razones principales. En el primer caso, la ira de Dios se derramaba sobre las naciones que no creían en su nombre, que adoraban a otros dioses y perseguían al pueblo de Israel. Uno de los ejemplos más conocidos de la Biblia es el de las 10 plagas de Egipto que destruyeron todo ese reino, además de esclavizar a los hebreos por más de 400 años y negarse a liberarlos. Esa nación llevaba una vida llena de inmoralidad e idolatría, por lo que pagaron un precio muy alto. El segundo motivo por el cual el Señor derramaba su ira era cuando su pueblo rompía la alianza que habían hecho con Él. No fueron pocas las veces que los hebreos fueron castigados por la ira de Dios debido a su desobediencia, infidelidad y falta de fe. El libro de Números, por ejemplo, muestra que incluso después de presenciar todas las maravillas que el Señor había hecho para liberarlos de Egipto, y durante la travesía por el desierto, el pueblo hebreo se rebeló y quiso apedrear a Moisés y a su hermano Aarón. Esas personas fueron tan ingratas con el Señor que llegaron a añorar el tiempo en que eran esclavos en Egipto y deseaban morir. Entonces Dios se enfureció e hizo un juramento a Moisés. Veamos lo que dijo en Números 14, 21 al 23. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual murió a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Usted puede estar pensando, pastor, pero eso sucedió antes de la venida de Jesús, que solo predicaba el amor y la misericordia. Y también hay quienes dicen que el Dios del Antiguo Testamento ya no existe y que el Dios de hoy es diferente. Pero ese es un gran error, porque la Biblia dice que Dios no cambia. Y la prueba de ello es que el apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto significa que todos nosotros, sin excepción, estamos condenados a sufrir las consecuencias de la ira del Señor, porque todos nosotros hemos pecado contra Él y hemos sido separados de su gloria. Y la única razón por la cual el Señor aún no nos ha destruido se llama Jesucristo. Fue por causa de su sacrificio que fuimos salvados de la condenación eterna y reconciliados con el Padre. Veamos lo que escribió el profeta Jeremías 13, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero hay un detalle en esto, que las personas no suelen prestar atención. La liberación que Jesús nos brinda a través de su muerte es una liberación condicional. Es decir, solo seremos liberados de la ira de Dios si estamos conectados a Cristo y obedecemos sus enseñanzas. Veamos lo que la Biblia dice en Romanos 5, 7 al 9. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir,
En este mismo momento Dios está enojado con todo lo que está sucediendo en el mundo. Y la furia de su ira, que es peor que cualquier otra sentencia, no nos destruye por completo debido a la gracia de Jesús. Pero entonces, ¿qué sucede con aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador y no siguen su palabra? ¿Qué pasa con aquellos que, a pesar de haber sido advertidos, continúan negando la gracia que Dios nos ha dado? Ellos han elegido dar la espalda al Padre y por lo tanto sufrirán las consecuencias de sus elecciones. La Biblia nos muestra que el juicio de Dios sobre estas personas puede manifestarse de diversas formas, con la esperanza de que se arrepientan de sus malos caminos. Puede permitir pérdidas, enfermedades, fenómenos naturales y todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Claro está que no todas las tragedias vienen de parte del Señor, pero Él puede usarlas para quebrantar y llamar nuestra atención hacia Él. Es por eso que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchas advertencias para que no juguemos con las cosas de Dios. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, querido hermano y querida hermana, necesitamos comprender que Dios se enoja contra aquellos que tenían una relación con Él, pero se desviaron y decidieron quedarse en los pecados de los cuales antes fueron liberados. Veamos lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si bien entiendo que este mensaje puede ser fuerte y generar preocupación en tu corazón, esa no es la intención de Dios. Él no quiere que le sirvas por miedo, sino porque encuentras placer en estar en su presencia y porque amas su palabra. La ira de Dios no terminó con la muerte y resurrección de Jesús, pero eso no significa que debas vivir bajo ella. Para evitarlo necesitas arrepentirte de corazón y entregar verdaderamente tu vida a Él. Es claro que en algún momento tú y yo fallaremos y desagradamos al Señor, porque somos seres humanos y cometemos errores, incluso cuando tenemos la intención de hacer lo correcto. El apóstol Pablo en Romanos 7:24 dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que ten en cuenta que solo alcanzaremos la perfección cuando recibamos la vida eterna junto a Dios. Pero hasta que llegue ese día, debemos luchar contra nuestra carne, buscar y hacer lo correcto. Y cuando pequemos, reconocer el error, arrepentirnos y hacer lo posible por no volver a cometerlo. Y sobre todo quiero que sepas que Dios es bueno, Dios es misericordioso, conoce nuestro corazón y reconoce nuestro esfuerzo en la lucha contra el pecado. Por lo tanto, si buscas agradarlo en todo momento, Él cuidará de ti y será quien te fortalezca. Dios es siempre justo, nunca actúa de manera deshonesta y retribuye a cada uno según lo que merece. Dios es el juez que no comete errores y castiga a quienes pecan, pero perdona a aquellos que se arrepienten. Sin embargo, la Biblia dice que llegará un día en que la puerta de la gracia se cerrará y aquellos que han rechazado la invitación de Jesús a la salvación sufrirán la ira de Dios, que se derramará en la gran tribulación. Durante este periodo terrible, el mundo experimentará tragedias y sufrimientos como nunca antes, con la apertura de los 7 sellos, el sonar de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas del Apocalipsis. Por eso no dejes para después. Si entregas tu vida a Jesús hoy y crees en Él como tu Salvador, serás salvo por medio de tu fe y no por tus obras. Cuando dejes esta tierra tendrás un lugar reservado en la eternidad con Dios. Amén. Si dices sí a Jesús, comenzarás a vivir la plenitud de su amor. Pero si dices no, podría ser lo peor de tu vida. Jesús te está llamando, así que responde a su llamado. Él te ama. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Y no olvides dejarnos tus opiniones acerca de este tema. Soy el pastor Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!